Bueno, entonces voy a explicar un poco, bueno, este de nueva cuenta qué es lo que hicimos en la última cuestión que nos hicimos en los hoteles de Hilbert. Entonces lo que teníamos es que teníamos un hotel infinito, lleno de personas, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, llegan un número infinito de filas. Y entonces la pregunta era si podemos reacomodar a los huéspedes del hotel originalmente de manera que podemos meter a los huéspedes de las infinitas filas nuevas que llegan. ¿Ok? Y entonces lo que dijimos es, bueno, tenemos a ver, déjenme tratar de hacer esto utilizando nuestras herramientas. Entonces, esto es nuestro hotel al inicio, entonces nada más voy a pintar dos, por acá pongo el enésimo y después de ahí bajamos. Entonces, este es el hotel al inicio y está lleno, es un hotel infinito. Entonces, este es el huésped 1, el huésped 2, hasta el huésped n. Y luego llegaban un número infinito de filas con un número infinito de personas. Entonces lo que decíamos es, bueno, como va a llegar un número infinito de filas, el hotel lleno, los huéspedes en el hotel lleno, les vamos a llamar la primera fila. Luego en la segunda fila van a haber un número infinito de personas nuevas. Entonces, para esta nueva fila 2, aquí tenemos filas en amarillo. La primera fila de los nuevos que llegan la estamos nombrando con el número 2, va a ser la segunda fila porque la primera es la fila de los huéspedes que ya están. Y entonces en esa fila hay un número infinito de personas que vamos a etiquetar con n también. Entonces la n nos va a contar en cada fila que estemos el número de persona que estamos tomando para mandar a cierto cuarto. Luego, por ejemplo, la fila 3 también tiene un número infinito de personas, entonces aquí tiene uno, 2, etcétera hasta n, y aquí también uno, 2 hasta n, y entonces tenemos un número infinito de manera que la emésima, vamos a llamarle m a la emésima fila, también tiene n personas, uno, 2, etcétera n, y esto se sigue a infinito, es una infinidad de personas, y esto sigue, es un número infinito de filas. Entonces, este problema equivale a decir si la unión numerable de conjuntos disjuntos es numerable. Eso no lo mencioné ayer, pero se ve claramente que todos estos elementos que están en el hotel que constituyen la fila 1 tienen n personas. Y los elementos de la fila 2 también tienen n personas, pero entre la fila 1 y la fila 2 no hay elementos en común, porque son personas distintas todo el tiempo. Entonces, que sean disjuntos quiere decir que no hay elementos en común. Y lo mismo con la fila 3, etcétera, con la fila m, con la m más 1, etcétera. Entonces, en el fondo lo que tenemos aquí es un número numerable, bueno, que es lo que vimos, de hecho, entonces voy a usar esa palabra. Tenemos un número numerable de conjuntos, cada uno dado por las filas, numerable. Es decir, que lo podemos contar. Entonces, eso que discutimos en los hoteles y que vamos a ver ya no con tanto detalle porque ya lo explicamos tanto en clase como aquí, es el teorema, aquí lo anoté, 13.12 del Saga. Entonces lo que dice es que la unión numerable de conjuntos disjuntos numerables es numerable, eso fue lo que probamos, y si se fijan en ese teorema del Sagan, la fórmula que obtiene es exactamente la que nosotros tenemos, ¿ok?
Entonces lo que decíamos es, bueno, vamos a acomodar o vamos a nombrar, más bien, a renombrar cada huésped en cada fila como una pareja ordenada. Y entonces decíamos, creo que puse las filas aquí, filas, y aquí tenemos el número de huésped o el lugar si quieren, o el cuarto. Cuarto, huésped, lo que sea. Bueno, vamos a poner cuarto. Y entonces decíamos, bueno, ¿cuántos cuartos hay? Pues infinitos, ¿no? Entonces esos cuartos van desde 1, 2, 3 hasta n y se sigue. ¿Y cuántas filas tenemos? Un número infinito, pero las filas las estamos marcando con la letra M para no confundir con el número de cuartos o de personas que hay, como lo quieran ver. Entonces, una fila, dos filas, tres filas. Creo que había puesto más. A ver, déjenme poner otro 4, etcétera, M filas, y esto sigue hasta infinito. Y entonces decíamos, bueno, el huésped que está en la fila 1 y en el cuarto 1 lo vamos a denotar por esta pareja ordenada. Entonces esta pareja lo que nos va a decir es que la persona que está en la primera fila está en el cuarto, o tiene el lugar 1 más bien. ¿Ok? Entonces este es el elemento que está en la fila 1 y en el lugar 1 de esa fila, si lo quieren ver así. Luego el siguiente va a ser la persona que está en el cuarto 2, bueno, o la persona número 2 en la fila 1. Luego el siguiente va a ser la persona 3 en la primera fila, la persona 4 en la primera fila. Entonces déjenme borrar esto para que se vea mejor. Entonces esto es 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta n. Entonces déjenme cambiarle, como lo vimos en clase, le habíamos puesto huésped. Y creo que lleva acento ahí, huésped. Entonces este es el huésped 1 en la fila 1, el huésped 2 en la fila 1, el huésped 3 en la fila 1, el huésped 4 en la fila 1. Aquí vamos a tener el huésped n de la primera fila. Y esto va a seguir hasta infinito. Luego el siguiente que acomodamos aquí sería el huésped 1 en la fila 2, o sea, este amarillito que está aquí. Luego el huésped 2 en la fila 2 sería, me voy a la fila 2 y veo, es este de aquí. Entonces este 2,2 representa a este monito que está aquí. Luego el huésped número 3 de la fila 2, el huésped número 4 de la fila 2, hasta el huésped número n de la fila 2. Y luego tengo el huésped 1 de la fila 3, que sería este rojito que está aquí. Luego el huésped 2 de la fila 3, que sería el que sigue. Luego el huésped 3 en la fila 3, el huésped 4 en la fila 3, hasta el huésped n en la fila 3. Ah, y esto es lo que decía su compañera que hicimos al revés, ok. Pero ahorita lo ponemos bien. Entonces, luego tenemos el huésped 1 en la fila 4, el huésped 2 de la fila 4, el huésped 3 de la fila 4, el huésped 4 de la fila 4, hasta el huésped n de la fila 4. Luego nos vamos hasta acá y tenemos el huésped 1 en la fila M, el huésped 2 en la fila M, el huésped 3 en la fila M, el huésped 4 en la fila M, y luego aquí tendré el huésped NM. Creo que así lo hice. Pero aquí le cambié a MN, me parece. Y creo que estos, no me acuerdo cómo los estaba poniendo, pero no importa. O sea, a final de cuentas es la misma cosa. Porque el M y el N realmente son indistinguibles, perdón. Ok, bueno, lo ponemos así.
Entonces, N nos dice el número de huésped y M nos dice el número de fila en la que está. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Contar cuántos hay. Si los puedo contar, entonces mi problema estará resuelto. Ya solamente tendría que encontrar la fórmula que le diga a cada uno de estos monitos a qué cuarto se tiene que ir. Y eso significa a qué lugar se tiene que ir. Y entonces, como vimos que también otra de sus compañeras fue la que tuvo la idea, entonces empezamos a decir, bueno, el huésped que está en el lugar 1, fila 1, le vamos a llamar número 1. Y luego vamos a ir así hacia abajo y a le vamos a llamar el número 2. Luego seguimos en diagonal y a le vamos a llamar el número 3. Y luego nos bajamos a la siguiente. A le vamos a llamar el número 4. Luego seguimos en diagonal. Va a ser el número 5. Seguimos en diagonal. Va a ser el número 6. Nos bajamos otra vez. Va a ser el número 7. Y subimos en diagonal. Sería el número 8. El número 9. El número 10. Y volvemos a repetir el proceso. Bajamos a la siguiente y vamos numerando así. Ok, entonces con esta idea lo que vamos a poder hacer es que en el cuarto infinito, perdón, en el hotel infinito, voy a poderle decir, o sea, tengo que encontrar una fórmula que le diga a que va al cuarto 1, porque así lo estamos numerando. Se tiene que ir al cuarto 1. Luego, siguiente, si se fijan, en esta diagonal solo hay un elemento, luego en el siguiente hay 2. Entonces, lo vamos a mandar al 2. Y de aquí lo tenemos que mandar al 3 sin saltar para que no quede ningún cuarto vacío. Luego en la siguiente diagonal al 3, 1, 3 lo tengo que mandar al 4, el 2, 2 lo tengo que mandar al cuarto 5, el 3, 1 lo tengo que marcar al cuarto 6, luego estos nuevos de la diagonal que ahora son 4, los tengo que mandar al 7, luego al 8, luego al 9 y luego al 10, etcétera. Entonces de esta manera puedo acomodar ese número infinito de gente que ha llegado junto con los que ya estaban, de manera que les asigno solamente un cuarto. Y nunca salto y solamente estoy moviendo una vez a los habitantes que ya estaban. ¿Okay? Entonces no me quedan huecos ni nada. Esta es la idea. Entonces así ya sé cómo los tengo que ir acomodando. Ahora lo que tengo que hacer es dar una fórmula para que me diga, bueno, el NM a dónde tiene que ir. ¿Ok? Y entonces lo que les mencionaba es, ahora vamos a escribir los elementos de la diagonal aparte. Entonces tenemos en la diagonal, vamos a decir CAP, la diagonal. Entonces para la diagonal 1, P igual a 1, tenemos el 1, 1. Luego para la diagonal 2, ¿a quién tenemos? Pues tenemos al 1, 2 y al 2, 1. Pues tenemos al 1, 2 y tenemos al 2, 1. Luego en la siguiente diagonal, que es la 3, o sea, diagonal esta, ¿no? Vamos así. Esta es la 1, esta es la diagonal 2, esta es la diagonal 3, esta es la diagonal 4, etcétera. Entonces, para la siguiente tenemos 3 elementos, el 1, 3, 2, 2 y 3, 1. 1, 3, el 2, 2 y el 3, 1. Y luego para la siguiente diagonal tenemos 4 elementos, el 1, 4, el 2, 3, el 3, 2 y el 4, 1. Y así seguimos. Ahora fíjense que yo en clase puse MN, me parece aquí. Bueno, pero eso da igual porque puedo decir que las filas las numero con N.
y los elementos los numero con n. Entonces no importa, finalmente son etiquetas que le estoy poniendo. Entonces al final estoy haciendo lo mismo que vimos ayer, ¿ok? Entonces, primera observación era que el número de elementos en la diagonal en cada diagonal se corresponde con la diagonal. Es decir, en la diagonal 1 tengo un elemento. En la diagonal 2 tengo dos elementos. En la diagonal 3 tengo 3 elementos. En la diagonal 4 tengo 4 elementos. Entonces, en la diagonal P tengo P elementos. Y entonces aquí nos dábamos cuenta que, aunque esto no es importante, que si estoy en la diagonal P, entonces en esa diagonal P tengo 1, P en general, ¿no? Porque dense cuenta que este numerito de aquí corresponde con la diagonal. Luego, en la siguiente sería 2, P menos 1. Luego el siguiente sería 3, P menos 2, etcétera. Y luego antes del final sería P menos 1, 2, P, 1. Entonces, por ejemplo, si P es igual a 4, tengo 1, 4, 2, 4 menos 1, 3, 2, 3, 3, 4 menos 2, 2, y al final es P, que es 4, 1. Ok, la siguiente cosa que observamos es que si sumamos los elementos de cada uno de las parejas ordenadas que tenemos aquí, obtenemos, por ejemplo, en el primero que esto es 1 más 1, que es igual a 2, pero ese 2 lo puedo escribir como 1 más 1 justamente, ¿no? Entonces eso quiere decir que esto es igual a P más 1, porque en este caso P vale 1, entonces 2 es igual a 1 más 1. Luego aquí si agarro 1 más 2 o 2 más 1, no importa, 1 más 2 me da 3, que vuelve a ser ahora la diagonal, que es 2P más 1. Y lo mismo pasa con 2 más 1, entonces ya no lo repito. Luego en el siguiente tengo 3 más 1, y esto me da 4, y esto es igual a la diagonal que es 3 más 1 otra vez, y lo mismo pasa con estos. En el siguiente lo mismo, tengo 1 más 4, esto es igual a 5, pero esto es igual a la diagonal P, que es 4 más 1. ¿Ok? Entonces, en general, en la pésima, por ejemplo, bueno, y luego tenemos más, ¿no? Aquí se me olvidó poner esto. Entonces, en la pésima, ¿qué tengo? Pues tengo que los elementos suman 1 más P. O más bien, dense cuenta que estos son NM, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es sumar n más m, n más m, n más m, n más m. Entonces en el caso general, un elemento en la diagonal P va a ser n más m igual a P más 1. ¿Ok? Entonces la suma de los elementos en cada diagonal, de cada uno de los elementos en cada diagonal, suma n más m igual a P más 1. Entonces podemos obtener que la diagonal la puedo escribir como n más m menos 1. Esta es la diagonal. Entonces, por ejemplo, si yo me agarro este 4,1, perdón, 1,4 para no cometer la misma falla de ayer. 1,4, entonces este es n y este es m. ¿En qué diagonal está? Pues nada más aplico esta fórmula. P es igual a n más m menos 1. Esto es igual a 4. Entonces, este elemento está en la diagonal 4, ¿ven?
O sea, y si agarro otro, por ejemplo, que fuera un elemento en general que sea el 7,5, entonces este es n y este es m. ¿En qué diagonal está? Pues está en p igual a n más m menos 1, que sería 7 más 5 menos 1 igual a 12 menos 1, 11. Ah, no, sí, 12, 11, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, este elemento está en la diagonal 11. Entonces, si pintan para P igual a la diagonal 4 hasta la 11, van a ver que ese elemento efectivamente está ahí. Y además sabemos que el número de elementos en la diagonal se corresponde con la diagonal. Y sabemos que el número de elementos en la diagonal es la diagonal. Entonces, en la diagonal P hay P elementos, como ya vimos. ¿Ok? Entonces, en la P igual a 4, pues hay 4. En la P igual a 5 hay 5. En la P igual a 3 hay 3. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en la diagonal 4, si yo estoy en la diagonal 4 y me fijo siempre en el primer elemento, entonces, ¿cuál sería la diagonal anterior? Pues simplemente es a esta diagonal restarle 1, porque evidentemente la diagonal anterior, si la diagonal es 4, la diagonal anterior es P menos 1. Entonces, la diagonal anterior a P es P menos 1. Esto lo platiqué un poco, pero no lo hice así como exactamente, ¿no? Entonces, si la diagonal anterior a P es P menos 1 y P es esta fórmula, entonces esa diagonal anterior es P menos 1, que es P menos 1 igual a N más M menos 1, ese es P, menos este menos 1. Y entonces esto me da la diagonal anterior, que es N más M menos 2. Entonces, por ejemplo, si yo me fijo en el 1,4, entonces 1,4 está en la diagonal, ¿cuál? Pues en la diagonal 4, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diagonal anterior? Pues es este es N y este es M, pues la diagonal anterior es N más M menos 2, que sería 1 más 4 menos 2, y esto me da igual a 3, que es justamente la diagonal anterior. Y nosotros sabemos que esa diagonal tiene ya 3 elementos. ¿De acuerdo? Entonces, con esto simplemente estamos encontrando quién es la diagonal que está antes del elemento que yo estoy tomando. O sea, estoy tomando un NM en P y entonces hay entonces la diagonal anterior a P es N más M menos 2, que tiene N más M menos 2 elementos. ¿Ok? Entonces con esto yo estoy escogiendo, por ejemplo, y con esa fórmula estoy viendo cuál es la diagonal que está antes de este número. Esa diagonal que está antes de este número es esta, en nuestro ejemplo particular. Tomamos el 1, 4, ¿qué diagonal está antes? Es la 3. Y ya sé que en esa diagonal 3 hay 3 elementos también. Entonces, para saber cuántos elementos hay antes de tengo que sumar los que hay en la diagonal más los anteriores. Entonces, en este caso, ¿cuántos hay? Hay 1 más 2 más 3. Entonces hay 1
en la diagonal 1, más 2 en la diagonal 2, más 3. Bueno, aquí creo que no. Ah, sí, aquí lo tomé. Entonces, siguiendo con el ejemplo, déjenme ponerlo en blanco. Creo es lo que me falta luego muchas veces. Un poco de orden, pero como estoy hablando, creo que se va entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, estamos tomando el 1,4. Entonces, con el 1,4 sabemos que está en P igual a 4. Y entonces ya vimos que la anterior, entonces la diagonal anterior, es 3, que es 1 más m menos 2, que es igual a 3. Y entonces hay 3 elementos en la diagonal 3, que está antes de este número, de este elemento. Y entonces, ¿cuántos elementos hay antes? ¿Cuántos elementos hay antes del elemento 1,4? Ah, pues ya sé que hay 3 porque en la diagonal anterior, que es P igual a 3, hay 3 elementos, más los que hay en la anterior, que son 2, más los que hay en la anterior, que es 1. Entonces, antes de este hay 6 elementos. Y luego viene lo que les decía, si ya sé que hay 6 antes de este, entonces ya tengo 6 lugares ocupados. ¿Cómo sé a dónde va a ir este? Ah, pues nada más le sumo 1, porque este va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, y este le va a corresponder el 7. Entonces, con eso puedo decir que el 1,4 está en 1 más 2 más 3 más 1. Entonces está en el lugar 7, le va a corresponder el cuarto 7. Y luego de ahí me puedo fijar en los elementos de esa misma diagonal. Entonces puedo decir dónde está el 3, 2, por ejemplo. Entonces el 3, 2 tiene el 1 más 2 más 3 elementos anteriores, más el anterior a este es n y este es m. El anterior a este era 3, 1 y el siguiente es 3, 2. Entonces el que me está llevando el conteo es la m, el número de fila en la que está. Entonces el 3, 2 va a estar en el lugar 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Entonces, si ya entendimos este ejemplo particular, cuando estoy, o sea, voy a volver a pitar las diagonales. Ahora tengo 1, 1, luego tengo déjenme ver bien porque 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, luego tengo 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1, etcétera. Y luego por aquí tengo el elemento nm, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la diagonal P igual a 1, P igual a 2, P igual a 3. Entonces, ya sé que antes de si este está en la diagonal P, la diagonal anterior tiene o es el número n más m menos 2. Y antes de estos están todos estos, o sea, P igual a 1, más 2, más 3, más 4, etcétera. Entonces, ¿cuántos elementos hay antes de este? Ah, pues hay 1, más 2, más 3, más 4, más 5 que no pinté, etcétera, hasta n más m menos 2. Entonces, esta suma me dice cuántos elementos hay antes del nm, que está en la esquinita, que estamos pensando que está en la esquinita. Y ya después para darle el número, pues vamos a usar perdón, creo que otra vez me volví a equivocar en lo que dije aquí. ¿Dónde estaba? 1,4 y luego ¿qué puse? 3, 2. Ese 3, 2 está aquí.
Ah, ok, digo da igual, porque cualquiera, no, tiene que ser el primero, perdón, es el n, lo dije mal aquí, es el n, sí, lo siento, otra vez volví a cometer el mismo error, es nm, entonces aquí me equivoqué, este es sería más 3, más 3, más 3, si vieron ese error antes, sí, es correcto, entonces le corresponde el 9. Sí, perdón, como estoy haciendo las cosas al revés, por eso me confundí, pero si han seguido la discusión se dieron cuenta de ese error y bueno, me di cuenta yo también, ya lo corrí. Entonces, tenemos este número de elementos y luego para asignar el lugar aquí, ya nada más me tengo que fijar en n, quién es n, entonces lo tengo que sumar. Entonces, también otra compañera preguntó por qué tenemos que sumar estos. Bueno, creo que con esto ya queda más claro. Entonces, estamos sumando naturales y eso ya no lo voy a repetir. La suma de los primeros naturales es la suma de Gauss, ¿no? Que es un medio de n por n más 1. Entonces, esto lo vamos a aplicar con n igual a n más m menos 2, que es nuestro último término aquí. ¿Ok? Entonces, 1 más 2 más etcétera hasta n más m menos 2, siguiendo esta fórmula, es igual a un medio de n, pero n es n más m menos 2 por n más 1. Entonces n es n más m menos 2 más 1, me queda n más m menos 1. Entonces estos son los lugares que hay antes del elemento nm en la diagonal. Los elementos que están antes de esta diagonal, donde está el elemento nm. Entonces, para yo saber dónde está el nm, como ya vimos aquí, ¿no? Si agarramos ahora, como dije, el 3, 2, hay los 6 anteriores, que ya es la suma que calculamos, más 1, más 2, más 3. Entonces, en este caso, el contador, por cómo puse ahora las cosas al revés, lo lleva n. Entonces, tenemos una función fnm igual a un medio de n más m menos 2 por n más m menos 1 más n, que es la regla para asignar los lugares o las habitaciones. Déjenme ponerle habitaciones. Las habitaciones. Entonces, si se fijan en el teorema del Sagan, esta es la fórmula que encuentra él en media página, creo, que lo hace. Y justamente pone este diagramita, no con números, sino con elementos. Entonces es lo único que hay que modificar en la prueba, pero ya entendimos de dónde viene esa fórmula y por qué la obtiene así. Entonces, ¿funciona o no? Vamos a ver. ¿Qué tendríamos que ver? Que cada uno de estos, ¿dónde está el diagrama que puse con el hotel al principio? Ajá, que este tiene que ser el primero. Este tiene que ir al segundo, luego este tiene que ir al tercero, este tiene que ir al cuarto, etcétera. Entonces, si calculo cualquiera de aquí, tiene que estar su correspondiente número en la secuencia en que voy contando. Entonces, por ejemplo, el 1, 1, entonces con esta fórmula vamos a llamarle ecuación 1. Entonces, el elemento 1, 1 me dice que es f de 1, 1 y eso es igual a, recordando que este es nm, o con la fórmula que obtuvimos ayer sería mn, pero es lo mismo, solamente reetiquetamos esto y ya, no hay problema. Y ahí lo hice al revés que como lo hice aquí, pero es la misma idea, es lo mismo exactamente. Entonces me queda un medio de n más m menos 2 por m más n menos 1 más n, en este caso n vale 1. Entonces esto es 0 y esto es 1. Entonces le dice, tú, persona que estabas en el hotel,
te vas a quedar ahí. Entonces tú no te vas a mover. Tú te quedas en el cuarto 1. Luego, por ejemplo, voy a hacerlo de manera diferente. ¿Cuál era la persona que estaba en 2? Pues es la que está en la fila 1. ¿Cómo era? N eran los huéspedes. Ok, entonces sería el 2-1. El 2-1, que es el huésped 2 en la fila 1, es este de aquí. Entonces, ¿a dónde se tendría que ir? Vamos a ver. Ya se me olvidó. ¿Cuál era? El 2-1. Entonces, tu huésped que estabas en el cuarto 2 al principio, ¿a dónde te vas a tener que ir? Pues 2-1 es igual a 1 medio, y la fórmula me dice n más m, 2 más 1 menos 2, 2 más 1 menos 1, más n, que es 2. Entonces esto es 1 medio, aquí me da 2, entonces me queda 1, este se va al 3. Entonces el huésped que estaba en el cuarto 2 del hotel se va a ir al 3. Esto me faltó explicarlo un poco ayer también, digamos, para entender lo de los hoteles, y que justamente hacemos el reacomodo de manera que nada más estamos moviendo una vez a cada huésped, ¿no? Entonces vamos a hacer uno más de los que estaban en el hotel, que sería el fila 1, huésped 3, entonces sería el 3-1. Entonces el 3-1, que es el huésped que estaba en el cuarto 2 antes, este estaba en el 1, y ese no lo movimos. Luego, el que estaba en el cuarto 2, le dijimos vete al 3 con esta fórmula. Luego, al que estaba en el cuarto 3, este estaba en el cuarto 3, le vamos a decir vete a cuál. Ya se trabó esto. A ver, déjenme. Híjole. Se trabó mi computadora, pero afortunadamente tengo esta grabación de respaldo. A ver si se regresa. Híjole, ya va. Se está apagando mi máquina. A ver si ya pinta. Sí. Ok, voy a seguir con la otra grabación. No puede ser. No, se está trabando. Yo creo que lo voy a parar aquí, luego lo completo con otra cosa. Déjenme parar la grabación aquí.